A Daniel, joven fiel, mucha envidia le tuvieron, porque el rey siempre caso hacía de él. Por honrar a su Dios, con los leones lo metieron, y ni el rey ya lo pudo proteger. Si confías en Dios, si le eres muy fiel, Él te habrá de cuidar. Como Dios cuidó a Daniel. A Daniel, joven fiel, mucha envidia le tuvieron, porque el rey siempre caso hacía de él. Por honrar a su Dios, con los leones lo metieron, y ni el rey ya lo pudo proteger. Si confías en Dios, si le eres muy fiel, Él te habrá de cuidar. Como Dios cuidó a Daniel. Recordemos la señal del pez. Este es un símbolo del pez. Dios, mi prójimo, yo. Este es nuestro saludo de ictus. Es importante que lo tengas presente porque marca en nuestro corazón que en primer lugar, primero todo, Dios. El segundo es mi prójimo, el que está cerca, mi próximo. Y de tercera soy yo. Pero siempre el principal es el Señor. Hola chicos, buenos días. Hola familias, a los abuelitos, los papitos, los tíos, los amigos que nos ven por primera vez. Bienvenidos. Le damos gracias a Dios por esta familia que nos ha dado, por este tiempo tan especial. Recordemos que estamos iniciando mes. Iniciamos el primero, que fue el jueves, y le damos gracias a Dios por su misericordia. Así que vamos a orar. Te invito para que alistes tu flecha, tu arco. Vamos a lanzar al cielo y vamos a darle gracias. Señor Jesús, gracias. Gracias por esta semana, gracias por el mes de abril, gracias por morir en la cruz por nuestros pecados, porque en este mes de Semana Santa estamos recordando el valor de la vida, lo que significas tú, Jesús, para nosotros. Gracias por haber muerto en la cruz y por salvarnos. Hoy te pedimos perdón por nuestros pecados y te entrego todas las familias, te entrego los niños, las niñas, los chicos, las chicas, sus papás, sus abuelos, sus tíos, sus cuidadores. Los bendigo en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Y permite que hoy pasemos un tiempo muy especial contigo. En el nombre de Jesucristo te damos gracias. Amén, amén y amén. Y lanzamos la flecha. Bueno, para todos un saludo muy especial. Quiero contarles que en los meses pasados estuvimos hablando de temas muy lindos, como era la armadura de Dios, y hubo un ganador porque participó. Quiero invitarte en este nuevo mes que iniciamos, también vamos a iniciar unos temas muy especiales que van a bendecir nuestras vidas y nuestras familias. Vamos a hablar de los héroes de la fe y vamos a hablar del valor de cada héroe. Hoy vamos a hablar de un valor muy especial, pero te invito para que te prepares, alistes tu Biblia, si te gusta tomar notas, escribe, porque vamos a aprender un valor muy especial que nos va a bendecir grandemente. El valor que vamos a hablar en esta mañana es un valor muy especial y muy importante. Cuando escuches de él ya vas a saber qué héroe va a ser el que representa ese valor. Y vamos a hablar sobre la fe. La fe es algo maravilloso. Pero quiero, antes de hablarte de la fe, contarte algunos sinónimos. ¿Qué significa la fe? La fe es creer. La fe es tener confianza, la fe es tener seguridad, afirmarse, es tener fidelidad, es ser recto, tener rectitud. La fe es ser leal, es ser honrado. También la fe es tener esperanza, la fe es tener esa convicción, o sea, estar convencido en lo que estamos creyendo. Eso es la fe.
Pero si hablamos de la fe en Dios, que ese es el valor que vamos a hablar hoy, yo los invito para que tengamos la Biblia abierta. Vamos a leer varios pasajes y es bueno que estés buscando. Chicos, es importante que me avises si tienes Biblia. ¿Tienes Biblia? Si no tienes, escríbenos. Nosotros te debemos llegar a una Biblia. O te diremos con dónde la puedes conseguir, pero necesitamos saber si tienes Biblia. Aunque es muy fácil, por internet, puedes descargarla a tu WhatsApp, lo que quieras, pero busca el mejor libro del mundo, que es la Biblia. Les invito a abrir la Biblia en Hebreos, capítulo 11, en el versículo 1. Y vamos a ver hoy qué es la fe. 3 puntos quiero tratar contigo. ¿Qué es la fe? ¿Cuál es su propósito? ¿Y cuál es su acción? Vamos a empezar hablando qué es la fe. La palabra de Dios en Hebreos 11.1, esta es la versión lenguaje actual, dice: la fe es confiar en Dios, es estar totalmente seguro de que uno va a recibir lo que espera. Dice, es estar convencido de que algo existe y que aun cuando no se pueda ver, lo podemos tener. Esa es la fe. La Biblia dice que es confiar en Dios. Cuando confiamos en Dios, ¿sí? Que es la parte espiritual, porque no la vemos, pero la sentimos, lo vemos reflejado en la parte material, en lo visible. ¿Por qué? Porque dice que es confiar en Dios y estar totalmente convencido. Fe es estar convencido, confiar en Dios, de que uno va a recibir lo que está esperando o lo que está pidiendo. Así que es importante tener fe, conocer qué es la fe. Y la fe es conocer, es confiar en Dios totalmente, ¿sí? Si tú estás creyendo en Jesús, hago un paro aquí, un alto en el camino. Y es que para poder tener fe en Dios es recibirlo en tu corazón. Si de pronto no sabes qué es eso, es abrir tu boca y decirle: Señor Jesús, yo creo que tú moriste en la cruz por mis pecados. En esta Semana Santa hemos visto películas, todos los canales están dispuestos. Es más, es un tiempo que el Estado, el gobierno nos da para buscar a Dios. No para que te vayas no solamente a vacaciones, a piscinas, a acampar, a visitar. También para que busquemos a Dios, para que tú busques a Jesús en casa, ¿sí? Si estás solo, si estás acompañado, es tiempo de buscar a Jesús. Bueno, pues es importante que lo tengas presente. Y para poder tener fe, volvemos al tema, es que tenemos que decirle a Jesús que vive en el corazón. Y con tus palabras, con los ojos abiertos: Señor, te pido perdón por mis pecados. Reconozco que moriste en la cruz por mí. Gracias porque en esa cruz me diste vida. Te recibo, te acepto. Vive en mi corazón. Escribe mi nombre allá en el libro de la vida, porque un día quiero verte, Señor. Amén. Son oraciones y palabras cortas que salen. Ya sabemos que orar es hablar, abrir nuestra boca, pero hablar ¿con quién? Con nuestro Dios precioso. Bueno, ya dijimos que es la fe, ¿no? Confiar en Dios. Y para que podamos confiar en Dios, en lo espiritual, si lo creemos, si le confiamos, vamos a ver el resultado en lo material, en lo presente, ¿cierto? Muy bien. Ahora vamos a ver cuál es el propósito de tener fe. Romanos capítulo 5, versículo 1 y 2 dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, porque también tenemos entrada por la fe a esta gracia, dice, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. ¿Cuál es el propósito de la fe? El propósito de la fe es que cuando tenemos fe en Dios, Él nos justifica. ¿Qué quiere decir eso? Que nos defiende, que nos perdona, y por eso tenemos esa paz con Dios, la cual nos abraza, la cual nos bendice con su amor y nos da esa entrada a la presencia de Dios, ¿sí? Nosotros no podemos entrar a Dios si no tenemos fe, si no le creemos que Él existe. Es muy importante tenerlo presente. Y así compartiremos la grandeza de Dios, su presencia, su amor, su poder, su protección, que es lo más importante. Porque el versículo dice: por medio de nuestro Señor Jesucristo tenemos fe. Y otra cosa muy importante, que la fe nos impulsa a acercarnos a Dios. Como propósito también la fe nos ayuda porque es un regalo. Si nosotros vamos a Efesios, ¿sí? Más adelantico,
Estoy hablando en el Nuevo Testamento para aquellas personas que nunca han visto, han tenido en su mano una Biblia. Está dividida por el Antiguo y el Nuevo Testamento. Estamos los pasajes leyendo en el Nuevo Testamento. En Efesios capítulo 2, versículo 8 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. ¿Qué quiere decir? Si me disculpan, quiero leerlo en la versión lenguaje actual, que es una versión muy bonita. Si tú tienes Biblia y tienes varias versiones, es muy bueno que la leas en varias para que puedas entender más. Efesios capítulo 2, en el versículo 8 dice: ustedes han sido salvados porque aceptaron el amor de Dios. Eso es fe. Ninguno de ustedes se ganó la salvación, sino que Dios se la regaló. Es aquí cuando les digo que la fe es un regalo. Es un regalo muy grande y no se puede comprar. Así que cuando tenemos fe, estamos siendo abrazados por Dios, y el propósito de Él es que tú y yo podamos encontrarnos con Él, pero tenemos que tener fe. Así que la fe es como un camino que nos lleva a Dios. El camino es Jesucristo, pero para poder creer en Jesucristo debemos tener fe. No lo olvides. ¿Y cuál es el tercer punto que quiero tratar con ustedes, chicos, familias, abuelitos? Esto que estamos aprendiendo hoy lo podemos reforzar en casa. Papá, aprendí hoy qué es la fe y por qué tenemos que tener fe. O abuelitos, papás, con los niños, recordemos que aprendimos hoy acerca de la fe. Y el tercer punto es su acción. ¿Para qué sirve la fe o cómo la puedo usar? Y eso está en Mateo, capítulo 17, el versículo 20. Vamos a buscarlo rápidamente, porque es importante que tengamos presente para qué se usa. El Señor Jesucristo, cuando vino al mundo, hizo muchísimas cosas. Y una de las cosas que Él hizo fue poner en práctica la fe en Dios. En el capítulo 17, versículo 20, vemos cómo se activa la fe. Dice así: Jesús le dijo: por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvieras fe como un grano de mostaza, puedes decirle a este monte: pásate de aquí para allá, y nada será imposible. Resulta, mis queridos amigos, chicos, familias, la fe se activa con el poder de Dios para ver milagros, para ver sanidades, para darnos provisión. Pero Él dice una pequeña condición: que si tenemos fe, dice, como un granito de mostaza. Un granito de mostaza es súper chiquito, es de las semillas más pequeñas que existen. Es muy pequeña. Y si tuviéramos fe así de chiquitica como ese grano de mostaza, dice la palabra del Señor, que podemos decirle a un monte, a ese problema, a ese diagnóstico médico, a esa dificultad, de pronto tenemos dificultades de aprendizaje, de comportamientos, de actitudes, a esas cosas que están pasando en nuestra vida. Váyase en el nombre de Jesús, fuera de mi vida. Dice que podemos decirle a este monte: quítate de aquí y pásate para allá. La fe es una herramienta, es un arma poderosa que si la usamos bien, vamos a ver resultados maravillosos. Luego tenemos por acá, o sea, ¿qué quiero decirles a los muchachos? La fe es como el brazo de Dios, ¿sí? Cuando tú declaras en el nombre de Jesús, quien va a mover este monte, este problema se va a quitar, se mueve, porque creemos en que Dios lo puede hacer. Hay un versículo que todos no lo sabemos: todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Y eso es fe, porque cuando lo creemos, lo declaramos, el brazo de Dios se mueve por nuestra confesión. Hay un ejemplo muy importante, ¿sí? Y es en Marcos capítulo 9, versículo 22 al 24. Jesús tiene que ir, un padre de familia, tiene que ir a Jesús, porque resulta que su hijo está enfermo, está endemoniado, que se da golpes de cabeza, se pega, se estrella, es violento. Y en el versículo 22, este padre de familia va a Jesús y le dice, e inmediatamente el padre de familia del muchacho clamó y dijo, dice en el versículo 22, muchas veces le echaba en el fuego, hablándole este padre de familia a Jesús, diciéndole que su hijo se echaba en el fuego, en el agua, para matarse. Pero si puedes, el padre de familia dice a Jesús, pero si puedes hacer algo, Señor, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Muchachos, tener una angustia, una enfermedad grave es difícil. Y este padre de familia va a Jesús. Y mira lo que Jesús dice. Inmediatamente Jesús le dijo,
si puedes creer, al que cree, todo le es posible. En los sinónimos de fe dijimos que fe es creer, ¿sí? Y aquí hay un sinónimo de fe, una convicción. Y el padre del muchacho de una vez dijo, creo, Señor, ayuda a mi incredulidad. Nos hace falta decirle al Señor, yo creo, Jesús, ayúdame a creer. Creer que por una oración que tú hagas al Señor y le dices, sálvame, Señor, sana a mi papá. Pongámonos en el puesto de ese padre de familia con su hijo que estaba mal. A veces nosotros como hijos vemos a nuestros padres enfermos, a los abuelitos, al papito sin empleo, o el papito ve a su hijo enfermo que no puede entender que el mundo le hace lo que llamamos hoy bullying porque no puede aprender fácil como los otros. Y es un problema. Para nosotros los padres es un dolor en el alma ver a nuestros hijos sufrir de cualquier clase de sufrimiento, enfermos, angustiados, con depresiones, porque la depresión es un demonio. Así como ese muchacho, ese papá está angustiado. Pero si te decimos, vamos a Jesús y le decimos, Jesús, ayúdame a creer. Yo creo que así como sanaste al hijo de ese padre de familia, puedes sanar a mi hijo, me puedes sanar a mí, o los hijos, puedes sanar a mi papá, puedes darle empleo, puedes hacer grandes cosas. Solo tenemos que decir, creo, ayuda a mi incredulidad. Y eso es tener fe. Por eso les comparto esta parte, este ejemplo de Jesús, porque nosotros necesitamos decirle a Él, Jesús, yo creo, ayúdame, ayuda a mi incredulidad a que crea en ti. Ese es un ejemplo muy importante. Otro ejemplo rapidito está en Lucas. Si vamos a Lucas, después de Marcos, sigue Lucas, capítulo 7, en el versículo 50. Es el último versículo, bueno, uno de los últimos de Lucas, sí, el último de ese capítulo 7. Y es que una mujer tenía un pasado muy difícil, tenía tristezas en su alma, su pasado fue de dolor. Y pues en la Biblia le habla de que era una mujer pecadora, que había hecho cosas muy difíciles. Y dice en el versículo 50, Jesús le dijo a ella, pero Jesús le dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, en paz. Para haberle dicho eso, es que esta mujer, estaba Jesús en una casa con sus discípulos, la casa de creo que de Jairo, y llegó allá una mujer pecadora y se arrodilló y derramó a los pies de Jesús un perfume muy fino y empezó a llorar y a decirle, Dios, perdóname. Y Jesús se impactó al ver ese acto de humildad, ese acto de arrepentimiento tan grande, y por eso Jesús le dijo, tu fe te ha salvado, ve en paz. La fe nos trae paz, nos trae salvación, nos trae seguridad. Por eso les comparto este ejemplo de lo que la fe puede hacer: sanar, limpiar, liberar y salvar. La salvación es la paz a mi alma. Mucha gente dirá, muchos niños dirán, no, lo que yo hice no tiene perdón de Dios. Lo que yo le hice a mi papá, lo que yo le hice a ese hijo, lo que le hice a ese vecino, no tiene perdón de Dios. Hoy te digo que sí, si vamos a Jesús y tenemos fe en que Él nos perdona, podemos tener paz y salvación. Y el último ejemplo de la Biblia, en Marcos 2:5, ese es el último ejemplo que quiero compartir, dice que al ver Jesús, la fe de unos amigos. La historia cuenta de que había un muchacho paralítico y sus amigos se dieron cuenta que Jesús estaba en cierto lugar, en una casa, pero la casa estaba llenísima de gente. Y los amigos, con la necesidad de ayudar a su amigo enfermo, ellos creían en Jesús, que lo podía sanar, lo podía salvar. Dice que abrieron un hueco por el techo, se subieron y bajaron al paralítico en una camilla y lo colocaron a Jesús. En el versículo 5 dice, al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Aquí hay una controversia porque en esa época los fariseos, siempre que Jesús hacía milagros, estaba la gente que quería juzgarle, que hacía papel de diablo. Pero este hombre, ¿cómo puede decir que sus pecados son perdonados y solo lo perdona Dios? Pero ellos no entendían, no veían la gloria de Dios, que era Jesús, el Hijo de Dios. Y aquí quiero hacer algo especial. Porque Jesús dice, tus pecados son perdonados, párate. Y no le dice, levántate y sé sano, ya, levántese. Porque es muy importante entender, familias, chicos, que es más importante que Jesús sane nuestro corazón, nos perdone. La sanidad más grande es la salvación.
La palabra de Dios dice que nosotros somos muertos en el pecado y eso nos separa de Dios. Entonces, para que Dios pueda hacer una sanidad completa, empieza por el principio. El principio es la salvación de mi alma. Jesús por eso le dijo a este muchacho, tus pecados te son perdonados. ¿Sí? Y les decía a los fariseos que lo acusaban por eso. Jesús más adelante le dice, ¿qué quieren que le diga? Por allá más viejitos. Entonces dice, pues para que sepáis, ¿qué es? Dice en el versículo 9, ¿qué es más fácil decir al paralítico, tus pecados te son perdonados? O decirle, levántate, toma tu lecho y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene la autoridad, la potestad en la tierra de perdonar pecados. Y le dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho, vete a tu casa. Es muy importante tener paz. Hay muchas enfermedades del cuerpo, ¿sí?, que son producidas por el alma. Ya sabemos que el alma son nuestras emociones. Si hay rencor, si hay odio, si hay venganza, si hay ira, eso produce enfermedades, dolores de cabeza, parálisis del cuerpo, los huesos, de los músculos. Entonces por eso Jesús dice, tus pecados te son perdonados. Y eso hace la fe. Aquí estamos exaltando el valor de la fe, pero también exaltamos que la fe va más allá de salvar nuestro cuerpo y salvar nuestra alma. Así que, chicos, familias, cuidadores, la fe trae libertad, trae sabiduría, nos acerca a Dios. Por eso es muy importante siempre que nos acerquemos a Él, porque la fe hace algo especial, nos hace sentir en familia, nos da compañía, nos da paz. Hoy en esta mañana yo quiero invitarte a ti que estás en casa. Te reto especialmente para que le hables de Jesús y le hables la fe en Jesús a un amigo, a un familiar. Te invito a que hagas esto, como nos dice el pastor. No nos quedemos solamente con lo que recibimos para mí y nos indigestamos de muchas bendiciones. Saquémosla, hablemosle a otro de que puede ser salvo a través de la fe en Jesucristo. Así que vamos a orar. Sé que todos tenemos peticiones. Si tú tienes una petición importante, puedes escribirla allí en el chat o puedes escribirnos. Ya tienes el WhatsApp de Luis Fernando, el mío, el de la iglesia también, del pastor. Escribir tus peticiones, te ayudamos a orar. Pero hoy te quiero invitar a que pongas en práctica la fe. Ya aprendimos qué es la fe, ya aprendimos realmente para qué es el propósito de la fe y ahora estamos aprendiendo cómo la podemos usar. Y lo más fácil es abrir tu boca. La palabra de Dios dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Con el corazón se cree, fe, cree para justicia, pero con la boca se confiesa, pero con la boca es para salvación, se confiesa para salvación. O sea, viene la fe y la boca es la obra. Fe y obra. Necesitamos creerlo. Señor, vamos a orar, chicos, vamos a orar. Señor, hoy quiero pedirte de todo corazón que mi fe crezca en Jesús. Ayuda a mi credulidad, ayuda a que mi boca confiese que tú eres Dios y que pueda contarle a todas las personas que están alrededor de mí que Jesús murió en la cruz por nuestros pecados y que si confiamos en Él no seremos defraudados. Hoy leímos que tu palabra dice que fe es confiar en que Dios está a nuestro lado, es tener esa confianza total de que tú, Señor Jesucristo, me vas a dar lo que te estoy creyendo. Pero ayúdame a creer en ti, en tus promesas, en promesas reales, no imaginarias o ficticias, sino en Dios real que puede sanar, salvar, que puede dar, que puede proveer trabajo, empleo, sanidad, puede proveer esa casa, esa bendición de ese carro, esa bendición, esa confianza de que lo haces todo, Señor. Gracias. Perdona nuestros pecados, perdónanos, Señor. Oro por los niños, oro por los papás, oro por los amigos que nos ven hoy. Hoy te pido, Señor Jesucristo, que nos ayudes a creer en ti y que esta palabra que hoy leímos, esta palabra que están escuchando muchas personas,
se haga viva, sea esa semilla que crezca, ese arbolito que empiece a crecer allí en cada corazón. Yo te doy gracias, Señor. Ayúdame a tener, di conmigo, Señor Jesús, ayúdame a tener esa fe tuya y a creer que tú puedes cambiarlo todo. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo, yo te doy gracias. Amén y amén. Ese es el valor que estamos viendo hoy. Este es el primer domingo de abril. Y te invito a que busques en tu Biblia, a que veas este video varias veces, a que lo compartas y aprendamos juntos qué es fe, cuál es su propósito y cómo podemos llevarlo a cabo. Dios les bendiga grandemente. Te invito a que busques a Jesús de verdad. Mira, hoy estás vivo. Hoy tienes fe de que estás vivo. El único que nos puede garantizar si mañana vamos a despertarnos es la fe en Jesucristo. Así que chicos y chicas, empiecen a orar dando gracias. Así como oran por el regalito de Navidad, por el regalito de cumpleaños. Oren para que todos los días nos podamos encontrar en familia, para que todos los días podamos vernos y estar juntos. Dios les bendiga, les amamos y les invitamos a que se conecten y compartan esta franja de bendición para todos. Un abrazo.